Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Somos la congregación La Gracia de Dios. Oramos al Señor para que nos dé revelación y alumbre el entendimiento en el conocimiento de Él. Hay algo especial que necesitamos entender y la meditación de hoy, bendecido, que nos dice: la ley es la sombra de la verdad. Sombra. Interesante el tema. Y hay una verdad por descubrir, porque cuando Dios le dio la ley a Moisés, le señaló la incapacidad que tenía el pueblo de Israel para cumplir con los mandamientos. ¿Incapacidad? Sí, claro, bendecido. Sin embargo, en Cristo encontramos la gracia que cumple lo que la ley no pudo cumplir. Interesante. Pues la ley fue la sombra, pero la realidad y la verdad se encuentran solamente en la gracia. Y así lo podemos observar en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por aquellos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Observemos, bendecido, claramente cómo la ley es solo una sombra. Así lo afirma. Una representación incompleta de lo que se cumpliría en Cristo al tomar cuerpo. Pues es a través de la ley que Dios preparaba el camino para la revelación de su gracia, la cual es completamente suficiente. Interesante el tema. En Cristo no solo encontramos la ley cumplida, sino que encontramos la gracia de Dios que nos transforma. Surge entonces la siguiente pregunta, bendecida. ¿Cuál, bendecido? ¿Estás viviendo bajo la sombra de la ley o experimentando la realidad de la gracia de Dios? Pues bendecido, esto es claro de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Pues por medio de la ley ningún ser humano es justificado. Y encontramos el propósito de la ley dada a Moisés en esto, cuando leemos el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí ves cuán claro es el versículo, sí, bendecido? Sí. Porque por medio de la ley nos damos cuenta del pecado, pero no permite vivir en libertad. Qué claridad de la palabra, bendecida. ¿Alguna vez has intentado cumplir con todas las reglas de la ley y te has sentido frustrada? En muchas ocasiones, bendecido, en muchas ocasiones, pero también pudimos entender que la ley muestra nuestra incapacidad. Así es. Pero no nos deja sin esperanza. Nos dirige hacia la gracia, que es nuestra verdadera esperanza. Sí, en el antiguo pacto, bendecida, muchas ceremonias y rituales eran solo sombras de la obra completa de Cristo. Por ejemplo, ese cordero que se sacrificaba, el rito se repetía cada año, pero Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado para siempre. Es verdad. Y es claro también entender que el rito de la ley no podía quitar el pecado. Indudablemente, nunca lo pudo quitar. Pero era la sombra del sacrificio perfecto que Jesús haría en la cruz. Esa es una realidad. Cristo es esta realidad de la sombra de la ley. La gracia de Dios nos da la capacidad de cumplir su voluntad, no por nuestras obras, sino por fe, por lo que Él hizo. Por eso, qué bueno que sigamos meditando lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Somos la congregación La Gracia de Dios, viviendo en lo sobrenatural. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Bendiciones para todos.